En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis queridos hermanos a su programa Abba Padre Internacional en este nuevo viernes que el Señor nos regala. Hoy celebramos la memoria de San María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos. Este gran santo que con su vida de abnegación, de entrega, de la conciencia de un pastor impresionante. Por eso es que la iglesia lo ha tomado como ese modelo que deberían tener todos los párrocos, al igual que él. Una persona que sacaba todo el día, todos los días, tiempo para ir a confesar a las personas que necesitaban ser perdonadas por Dios, que necesitaban ser escuchadas. Y él estaba ahí, aunque estaba enfermo, aunque no había podido dormir porque el demonio lo atacaba en las noches. Ahí estaba él en el confesionario, al pie del cañón, para ejercer ese sacramento, ese don que Dios le puso en sus manos de perdonar en su nombre los pecados. Ese sacerdote que siempre está ahí para atender a sus feligreses, ir a visitarlos si están enfermos, ir a visitarlos en sus lugares de trabajo. Por eso la iglesia lo toma como ejemplo. Ese sacerdote que se desliga del mundo para estar en las cosas de Dios, para estar en el día a día atento a ese rebaño encomendado, esa porción del rebaño encomendada a él, que es la parroquia, y en ello a todos los feligreses. Por tanto, el párroco sale en búsqueda de esas ovejas perdidas. Por eso, gran llamado nos hace la iglesia a que nosotros motivemos siempre a los sacerdotes, a los párrocos, a mirar al santo cura de Ars y en él ver ese modelo de lo que debe ser un sacerdote. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, que es el único que puede renovar la faz de la tierra, que puede renovar como siempre lo hace la iglesia, que siga moviéndose y revoloteando dentro de la iglesia para cambiar el corazón de tantos párrocos que han dejado esa vocación de lado, de servir lo que significaba la cura. Y cuando hablaban de un cura decían era la cura de almas. Que saben que hay sacramentos de curación, tanto la unción de los enfermos como el de la penitencia, son sacramentos de curación, nos curan el alma. Nos curan el cuerpo también, porque también pueden curar cualquier enfermedad. Esa vocación que tienen los sacerdotes, que el Espíritu Santo vuelva a avivar, a revolotear dentro de los corazones de nuestros sacerdotes para que puedan hacer eso con más fervor, con más intensidad. Ven, Espíritu Santo, y desciende sobre nosotros, y desciende una vez más sobre toda la faz de la tierra. Espíritu Santo, penetra en los corazones de tantos sacerdotes que han descuidado su vocación, tantos sacerdotes que están preocupándose de otras cosas que de su ministerio. Espíritu Santo, sopla en cada uno de esos sacerdotes que están cansados, desgastados, que quieren abandonar, tirar la toalla. Espíritu Santo, dale nuevo fervor, nueva vida, nuevas ganas de servir a Dios con un corazón indiviso, un corazón que solamente se ocupa de sus cosas, de las cosas del Señor. Espíritu Santo, sopla en cada sacerdote de esta tierra,
Sopla, Espíritu Santo, y levanta una nueva generación de sacerdotes. Levanta una nueva generación a esos sacerdotes que están en misión, que necesitan más fuerza todavía, Señor, en tierra extranjera, en tierra extraña para ellos. Dale fortaleza y firmeza. Oh Espíritu Santo, te presentamos a los seminaristas también. Visítalos ahí en su formación, confírmalos en su vocación. Dale nuevas fuerzas, nuevos deseos de servirte en tu iglesia, Señor. Y a nosotros, llénanos, Espíritu Santo. Úngenos y fortalécenos para ser unas ovejas que se dejen guiar, unas ovejas que sean obedientes, unas ovejas que busquen a Dios con un sincero corazón, unas ovejas que también sepan ayudar a la iglesia, que sepan ayudar al párroco. Oh Espíritu Santo, ven y transfórmanos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y fortalécenos. Te necesitamos, Espíritu Santo, aquí y ahora. Te necesitamos en nuestras vidas. Bendito seas, Señor. Alabado, glorioso y exaltado seas por siempre, Espíritu de Dios. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 55. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. En esta lectura es interesante, podemos abordarla desde varios ámbitos. Jesús predicando en su propia ciudad. Cuando hablamos de su propia ciudad, pues es donde él hizo vida pública. Jesús estuvo ahí siempre viviendo una vida ordinaria. Jesús, con todo el poder que tenía, con toda la capacidad, con toda la sabiduría, vivió una vida ordinaria. ¿De acuerdo? Porque él esperaba el tiempo de Dios, cuando su Padre quería que fuera el momento de él predicar. Por eso hay mucha gente que se desanima en los procesos, porque quieren las cosas rápidas, a velocidad. Me acabo de encontrar con el Señor, siento un toque tan grande del Señor y ya quiero comenzar a predicar, ya quiero formar ministerio, formar una comunidad, ya quiero que me tomen en cuenta, que me pongan en puestos de la iglesia. O sea, quiero correr de una manera rapidísima y me salto procesos de formación, me salto procesos de crecimiento, y entonces cometo muchos errores debido a eso. Porque al no estar capacitado no puedo reaccionar de manera eficaz ante alguna circunstancia. Y Jesús se preparó en una vida de oración, de humildad, para lo que luego iba a ser su exposición al mundo. Y miren qué cosa, Jesús prácticamente predicó durante 3 años. Y miren la revolución que causó. Hasta el día de hoy somos muchos los cristianos en el mundo. Lo que puede hacer un solo hombre en 3 años de predicación, y nosotros a veces pasamos 50, 60 años predicando y no llegamos a convertir a una sola persona al Señor. ¿Por qué? Por ese desespero, ese querer hacer las cosas rápidas, en vez de
ir al tiempo de Dios, buscar prepararnos, buscar formarnos, quemar las etapas. Hay veces que hay etapas que no hemos quemado, momentos de conversión por las que no hemos pasado. Entonces, cuando nos vemos en algún puesto de autoridad, no somos capaces de asumirlo con responsabilidad. Quizá nuestra vida personal no nos permite, porque no hemos quemado etapas. Entonces, por eso la importancia de no acelerar los procesos. Imagínense que a un sacerdote, a un seminarista, se le ordene antes del tiempo que él necesita formarse y no completó su formación. Saben que es muy exigente la formación sacerdotal. Tiene que hacer prefilosofado, filosofado, teología. Son como 8 años de formación de un sacerdote. Es lo normal, 8 años. Hay habido sus secciones que le hacen en 6 años, pero lo normal son 8 años de formación. Y todo eso preparando a ese futuro sacerdote que se va a encargar de una porción del rebaño. Hoy lo estamos hablando porque también es día de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos. Necesita una formación para poder dirigir, acompañar ese rebaño encomendado. Haber pasado por pruebas que le permitan de una manera eficaz poder controlar sus emociones, sus tentaciones, su temperamento, y todo eso se hace en un proceso de tiempo, de práctica. Por eso no acelerarnos. Jesús nos enseña eso, no acelerarnos. Cuando llegue el momento de Dios en el que tenemos que salir a misionar, en ese momento estaremos preparados porque nos dedicamos a formarnos. Por eso en la renovación buscamos tanto formar a nuestros servidores, darle mucha formación para que ellos al momento de servir lo puedan hacer con eficacia y puedan defenderse en cualquier ambiente, en cualquier dificultad posible. Lo segundo que vemos aquí es algo con lo que la gente suele confundirse, más los protestantes, es cuando hablan de los hermanos de Jesús. Aquí habla de su padre, que es el carpintero, de su madre María, y luego menciona a sus hermanos, mencionan a Santiago, a José, Simón, Judas y sus hermanas. Cuando hacen esto, toman este pasaje para afirmar que María y José pues tuvieron más hijos aparte de Jesús. Entonces, cuando usted estudia un poco de arqueología, de la historia de la iglesia, se dará cuenta que no hay registros de ningún hermano de Jesús. Si eso hubiese sido así, créanme que estuvieran ahí registrados esos hermanos de Jesús. Pero lo que sí, la Biblia sí registra es los parientes de Jesús. Vemos que, por ejemplo, San Juan Bautista era pariente de Jesús. ¿De acuerdo? Y así, la María, que es la madre de Santiago, José y Simón, también nos lo explica la misma Biblia. Hay pasajes bíblicos donde nos hablan de esa María que tiene sus hijos, María de Cleofás, y esos son los hijos de ella, que era pariente de María. Y así también mencionan las hermanas de Jesús. Entonces, si nosotros no estudiamos la Biblia, si no nos formamos, nos puede pasar eso. Leemos este texto y ya nos confundimos y le ponemos hijos y hijas a María y a José que no tenían. Ahora bien, María sí tiene muchos hijos, y eso nos lo dice Apocalipsis 12. Nos dice quiénes son los hijos de la mujer. Los hijos de la mujer son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Esos son los hijos. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos. Todos los cristianos somos hijos de María. Y entonces todos los que estaban en ese pueblo donde Jesús predicaba se escandalizaban porque él vivía una vida ordinaria y ahora sale hablando con sabiduría y realizando milagros. Y eso a ellos le impactaban. Y más, ¿por qué? Porque ahí Jesús dice una frase categórica:
solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. ¿A qué él se refiere con eso? Que muchas veces la gente que no conoce, a veces no ha visto el proceso que hemos pasado, y cuando nos ve predicando, cuando nos ve muy en Dios, pues son los que nos critican y nos ponen en tela de juicio, porque nos conocieron en nuestra vida pasada. Quizá una vida pasada de alguien normal, que no tenía problemas, que no tenía dificultad, quizá una vida muy grande de pecado, y entonces el vernos después, años después, con elocuencia, con fuego, con ardor, muy entregado a Dios, en vez de acoger esa palabra, al contrario, se ponen en tela de juicio toda la obra que Dios está haciendo. Eso es algo que ustedes han vivido, yo he vivido y mucha gente lo ha vivido y lo seguiremos viviendo en el pasar de los años. Siempre hay personas así, que por querer creer que conocen a la persona, el prejuicio no le deja escuchar la palabra de Dios a través de esa persona que cree conocer. Y termina esto, miren, impresionante. Allí Jesús no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, la fe juega un papel importante para que Dios pueda obrar un milagro. Y entonces Jesús, siendo lo poderoso que le era el mismo Dios, no pudo hacer suficientes milagros allá por la falta de fe. Por eso la importancia de creer en Él con toda certeza de que me va a dar lo que le pido, con fe, con certeza de que Él no me va a fallar, su persona no me va a fallar, porque Él tiene todo poder. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, de llegar hacia sus hogares, de tocar tu corazón con una palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Abba Padre Internacional, tu programa, el cual el Señor nos permite evangelizar a viva voz y pregonar que Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se titula El Buen Pastor. Y vamos a descubrir la importancia, la figura de ese buen pastor. Te invito a buscar tu Biblia física o digital, según tu dispositivo a mano, y leamos este santo evangelio tomado de San Juan en el capítulo 10, en los versos del 1 al 11. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él cuida, le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación para ellos, pero aún no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida
y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos escuchado este santo evangelio de San Juan. San Juan, que es un evangelista muy apasionado, muy sacramental, especialmente se figura como un evangelista que describe toda la historia de la vivencia de Jesús en su misión mesiánica. Y figurando la escritura de este santo evangelio, cómo lo describe San Juan, yo te invito, hermano, a que si quieres tomar apuntes, porque vamos a compartir la parte bíblica, un estudio sobre esta enseñanza que el Señor nos trae en este día. Este pasaje se figura en base a símbolos. San Juan nos habla en metáforas, también vamos a ver más adelante, que hace una alegoría sobre la descripción de Jesús a través de algunas imágenes, las cuales vamos a ir describiendo en la medida de que vayamos desarrollando este tema. Y dentro de estos símbolos vemos la figura del pastor. En el Antiguo Testamento, basándonos en la historia del pueblo de Israel, la figura del pastor era un ícono central de todos los líderes dentro de los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés y nuestro patriarca David eran pastores de oveja, de los cuales Dios, dentro de la historia de la salvación, nos narra y nos cuenta todo un acontecimiento que yace, que se deriva de cada uno de estos íconos dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vemos que otra figura dentro de este pasaje están las ovejas perdidas. El término oveja es un símbolo con el cual Israel se identificaba mucho, y podemos citar cómo Isaías en el capítulo 53, en los versos 4 y 5, nos describe esta figura de este animal tan indefenso, haciendo semejanza al Mesías, como cordero llevado al matadero, siendo una oveja indefensa. Cómo cede, cómo colabora para que se lleve a cabo y se cumpla sobre él la palabra de Dios. El término de las ovejas, el Señor nos hace referencia a ella para que tú y yo, hermano, estemos conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles y que no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Tú y yo necesitamos, hermanos, ser dirigidos por un pastor. Necesitamos escuchar una voz de un guía que nos conduzca hacia un propósito, que nos conduzca hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Y hoy es un día de bendición en el nombre del Señor, porque hoy el Señor habla a todas sus ovejas, su creación divina. Porque el buen pastor, que representa la persona de Jesús, que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, nos anuncia que Dios enviará un pastor. Un pastor que se preocupará por sus ovejas. El Señor había prometido desde la persona del Padre en toda la historia de la salvación que Él suscitará dentro de sus hermanos un profeta. Y aquel profeta, como lo describe Moisés, se convertirá en pastor que reunirá a su rebaño, que rescatará a las ovejas descarriadas y sanará a las ovejas enfermas. Bendito es el Señor. Y el buen pastor en estos símbolos representa cómo Jesús, como buen pastor, entrega su vida gratuitamente por amor a sus ovejas. Y tú y yo somos la representación de las ovejas de Israel. Y hoy, de una manera especial, yo te invito a situarte, a abrir tu corazón. Dile a Jesús desde ese lugar donde tú estás: Señor, yo soy oveja de tu rebaño. Preséntate ante Jesucristo como pertenencia de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros somos propiedad suya, mis hermanos.
Y vamos a ver en lo adelante cómo el Señor, por amor gratuito, como cita el evangelista San Juan, yo abro las puertas para que mis ovejas entren, porque Él es la puerta viva. Y el término puerta, te explico, según redactan los biblistas y algunos exegistas durante la historia de la salvación. Vamos a ver a qué se refiere este término. Cuando Jesús utiliza este contexto de buen pastor, la puerta viva y las ovejas, Jesús les está explicando a sus discípulos en base a un contexto real que era cotidiano en el antiguo Israel. En la antigüedad y también hoy en muchos pueblos todavía se utiliza pastorear rebaños y realizar esta tarea de pastor. Pero anteriormente, en la vivencia dentro del episodio de salvación, como Jesús los narra, este contexto se situaba que el pastor cuidaba sus ovejas. Y las que él cuidaba era un cuidado tan especial porque habían lobos y también habían depredadores. Y la figura del pastor como propietario de estas ovejas era dar su vida por sus ovejas y evitar que sean dispersas por los depredadores que dispersaban las ovejas cuando llegaban a atacar, o que el lobo las destruyera, las matara, se las comiera. Y esto figuraba del pastor. También vemos que durante algunos tiempos en el antiguo Israel, cuentan los biblistas, que los pastores llevaban lejos sus ovejas a pastar. Y durante la noche todos los pastores se reunían y entraban las ovejas dentro de cuevas y algunos lugares de refugios que no tenían puertas. Nos estamos refiriendo, hermanos, hace más de 2000 años, o sea, una tierra árida, seca, totalmente desierta, habitada por lobos, por depredadores, y habían cuevas, o sea, el término cueva y refugios sin puerta era algo normal en aquella época. Y aquí Jesús hace una alegoría explicando dentro de este contexto que al pastor depositar, llevar sus ovejas a una cueva, a un lugar sin puerta, el pastor se convertía en la puerta de sus ovejas. Y allí el pastor como puerta representaba el padre, el protector, el cuidador. Y este allí con su bastón impedía que el lobo o que los depredadores pudieran atravesar aquella puerta que era él mismo, su persona. Vemos aquí, hermanos, cómo la figura de puerta a través del pastor que amaba y velaba por sus ovejas era capaz de enfrentar los lobos, de enfrentar los depredadores y evitar que su rebaño sea disperso. Y aquí podemos ver cómo que dice que en lo adelante, cuando llegaba el amanecer, todos los pastores allí que estaban reunidos salían afuera de la cueva y cada uno empezaba a llamar las ovejas por su nombre. Y vemos cómo también Jesús en esta explicación nos dice, y cada una escuchaban su voz y le seguían. Esto parte de aquella realidad en el Antiguo Testamento. Los pastores llamaban sus ovejas, así como hoy el Señor te llama a ti por tu nombre. Y asimismo cada una le seguía. Y podemos ver cómo la gloria de Dios desde aquel contexto real, cotidiano en la vida de los israelitas, el Señor nos enseña que Él se convirtió en aquel pastor cuya puerta vive es el Señor. El término puerta también hace referencia que Jesús nos explica que toda puerta da un acceso a. Para tú y yo tener acceso a la vida eterna, para que tú y yo tengamos el acceso a ese camino que es el mismo Cristo cuando dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él nos está diciendo, hermano, que Él es el acceso a la vida eterna. Jesucristo es el acceso para llegar al Padre. Y si tú y yo no atravesamos la puerta que es Jesús, Él hoy que de una manera especial nos llama, nos invita a estar con Él. Hermano, pues en el nombre de Jesús levántate. Jesús te está llamando.
Jesús te está llamando porque hoy, el siglo XXI, la actualidad que hoy estamos viviendo y de la cual somos testigos, está lleno de lobos. Hay depredadores que quieren dispersar las ovejas del Señor. Y hoy ese buen pastor está de pie ante tu casa y te está llamando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está suscitando en tu corazón ese sentir de pertenencia de ese buen pastor. Y Jesucristo hoy quiere reunir esas ovejas que se habían salido del redil. El redil que representa el templo, la casa de Yahvé, y cuya voz surge como ese estruendo de gloria que es el Espíritu Santo que nos convence. Venid a mí, bendito Dios. Jesucristo es el buen pastor. Él se convirtió en esa puerta viva. Y me encanta en el verso donde Él dice, yo entrego mi vida gratuitamente para rescatarte, para liberarte de las ataduras que yacen sobre ti, como nos explica San Pablo. Jesucristo se ha convertido en una puerta viva que nos da el acceso a recobrar una nueva vida junto con Él. Es cierto, hermanos y hermanas, que el lobo nos ha atacado y que los depredadores, situando el mundo, la carne y todos sus placeres, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos dispersado y nos hemos apartado del amor de Dios. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, nos envía a Jesucristo en la figura del buen pastor. Ese Cristo que desde su corazón abierto, ese sagrado corazón del cual mana sangre y agua, hoy está vivo, presente y real. Y el Señor te invita a que vengas a Él tal cual tú eres, bendito sea su nombre. El Señor también nos invita a estar consciente de la figura del buen pastor. ¿Y por qué Jesús nos habla a través de este mensaje? Que Él es el pastor anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 10, nos dice: que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclámenla, islas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Esto es un oráculo de Yahvé. Y el profeta Jeremías hace énfasis: el que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Nos sigue diciendo otro oráculo, el mismo profeta Jeremías, para explicarte la importancia de la figura del buen pastor situada por los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, en el capítulo 23, en sus versículos 3 y 4, nos dice el Señor: voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países, a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas mis pastores, que las cuidarán, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya ninguna se perderá. Porque este oráculo, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En ese Cristo que el mismo San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos explica de una manera tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esta es la plenitud del cumplimiento de Juan 10, verso 10. Mas yo he venido, el buen pastor, la puerta viva, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión bíblica nos dice, la tengan en plenitud.
eterna. Esa vida eterna que nos ofrece el buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Zacarías, para hacer una relación de los pastores en el Antiguo Testamento, que solo figuraban como lobos y depredadores, que no eran capaces de convertirse en puertas, que no eran capaces, aquellos pastores que nos habla Zacarías, de dar su vida por amor a sus ovejas. Vamos a leer lo que nos dice Zacarías en el capítulo 11, los versos de 3 al 5. La profecía sobre el buen pastor. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado lo que era su gloria. Hacen eco rugidos de leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé mi Dios, dice Zacarías. Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigado. Y los que las venden dicen, gracias Yahvé, ahora somos ricos. Y sus pastores nos responden por ellas. Palabra de Dios. Hermanos, aquellos pastores que dirigían las leyes, que representaban a Dios en el templo, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas y de toda la historia de la salvación. Es esta actitud, era esta la posición de aquellos pastores, porque eran pastores falsos. Eran pastores porque dirigían sacerdotes de turno que solo se preocupaban por quedar bien con los reyes, con los cobradores de impuestos. Vendían al pueblo de Dios por monedas. Explicaban y predicaban las leyes según sus conveniencias. Pero sin embargo, cuando el profeta se nos refiere que las vendía a los depredadores, era que por dinero, por paga, eran capaces de vender al pueblo, de aceptar impuestos, de aceptar imposiciones por los reyes de turno, reyes humanos, y olvidaban la voluntad de Dios. Olvidaban el amor de Dios para con su pueblo. Y es por eso, hermano, que Jesucristo viene como ese buen pastor en la figura del salmista, el rey David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y yo te invito a que oremos basándonos en esta palabra que exclama el rey David, bendito es el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por este momento en el cual, Señor, tú abres mi corazón. Invito la presencia viva del Espíritu de Dios que se continúe manifestando en mi casa, en mi hogar. Y si ahora estás intercediendo por un enfermo que está hospitalizado, que se encuentra en unidades de cuidados intensivos a causa del COVID-19, si estás orando por algún familiar enfermo de otra enfermedad, te lo entregamos a ti, Jesús, que eres el buen pastor. Ven, Jesús, a sanar. Ven, Jesús, a liberar. Tu palabra registra, Señor, que tú pasaste por todo tu pueblo haciendo el bien. Y yo creo, Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado eres, Señor. Paséate con poder, Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Trae paz en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde carece la fe a causa de esta pandemia, a causa, Señor, de este combate que día a día vivimos y experimentamos. Pero derrama sobre nosotros las palabras que tú, Señor, manifestaste en el apóstol San Pablo. Que la fuerza soberana de Dios descienda sobre tu pueblo. Que esa fuerza soberana que es la acción, que es el ruaj del Espíritu Santo, venga, Señor, a deshacer toda malicia en el nombre poderoso de Jesús. Venga a deshacer, Señor, todas las ataduras que impiden que el cristiano avance. En el nombre poderoso de Jesús, la voz de Dios llama a su pueblo.
Ven Jesús, buen pastor. Ven a reunir tus ovejas. Ven a guardarnos en ese redil que representa la casa del Padre, que representa esa habitación, ese lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Quita toda dureza de nuestros corazones y que, tocados por tu Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora, todos juntos cantemos y alabemos el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Dios es inmensamente poderoso, misericordioso. Y en esta hora son tantas las cosas que Jesús está haciendo en tu vida, porque Dios exhibe y nos muestra su poder según nuestra fe. Y yo creo en el poder de Dios. Y por cuanto tú hayas creído, cuenta y da testimonio de que Jesús de Nazaret ha pasado por tu vida. Muchas personas han escuchado la voz de Dios que ha hablado a su corazón. Él nos invita a estar con Él. Y Él nos invita a retomar una vida de gracia en su presencia. Jesús es el buen pastor y Él ha dado su vida por amor a nosotros. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Te invitamos a continuar en sintonía en este tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando dentro del contenido de su programa Abba Padre Internacional, tomado de la palabra de Dios. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos habla claro y nos dice que ha sido Él que nos eligió a nosotros, que nosotros estamos en sus caminos. A nosotros se nos han abierto puertas, nosotros somos instrumentos porque Él ha hecho la elección por nosotros. Él se fijó en nosotros, Él vio lo bueno, Él vio el talento, Él vio lo que nosotros podíamos hacer. Y Él dice bien claro en la palabra: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Muchas veces nosotros actuamos como si nosotros hubiésemos elegido al Señor, y a veces queremos que cuando nosotros pedimos las cosas tienen que darse de manera obligatoria. Servimos cuando nosotros queremos, estamos con una actitud de poco cristianos. Y déjame recordarte que la elección tuya y mía ha sido de parte del Señor. ¿Y qué busca el Señor eligiendo a nosotros? Que demos fruto y ese fruto permanezca. La palabra habla de fruto y ese fruto significa el Señor busca que nosotros demos resultados, que nosotros seamos sembradores de esperanza, sembradores de paz, motivadores, gente que puede ayudar a levantar a otros. El Señor nos levanta, el Señor nos ayuda, el Señor nos libera, el Señor nos sana con la intención, primero, de levantarnos por amor, pero segundo, para que nosotros vayamos y demos fruto. Que nosotros demos ese testimonio a tanta gente que necesita en este tiempo un levantamiento. La gran pregunta en este día, hermano, ¿está usted dando fruto? ¿Es un sembrador? ¿Está sembrando la semilla o simplemente la está escondiendo? ¿O simplemente se está quejando?
o simplemente está haciendo un Dios a su medida, porque hay gente que busca a Dios solamente cuando tienen problemas. Hoy el Señor nos invita a sembrar esa semillita de amor, de esperanza a tanta gente que está derrotada, a tanta gente que está en el piso, a tanta gente que está sola. Hoy el Señor, hermano y hermana televidente, hermano y hermana que me está viendo por el canal de YouTube, hermano y hermana que nos está viendo por otras plataformas, el Señor anda buscando que nosotros demos buenos resultados. Que nosotros demos buenos resultados para su honra y gloria. El Señor nos aclara y nos confirma: yo te he elegido porque te amo. Yo te he elegido porque tú tienes mucho que dar. Yo te he elegido porque tú eres mi instrumento. Pero es hora de dar frutos. Ya deja de criticar el trabajo de otro y póngase en movimiento, hermana y hermana. Tome la decisión y póngase en movimiento y comience a sembrar. Comienza a sembrar. Hay mucha gente que espera que otro haga para ellos hacer. Hoy el Señor te dice: con lo que tú tienes, con lo que yo he puesto en ti, ponte a sembrar esa semillita de esperanza. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú des fruto. Yo te he invitado a ti para que tú seas un arquitecto. Yo te he invitado para que tú seas parte de mi plan. Yo te he invitado para que tú seas mi instrumento. Yo te he invitado para que tú des buenos resultados. Comienza a dar resultados, hermano y hermana. Comience a dar resultados en su parroquia, en su ministerio, en su comunidad, en su sector, en su país, en su pueblo, en su diócesis. Comienza a dar frutos, pero que sea un fruto que venga de Dios. Que lo que Dios te ponga, tú lo puedas dar. Que tú puedas dar gratis lo que gratis has recibido. Hoy es un buen día para nosotros ponernos en movimiento, para nosotros abrir bien los ojos y ver que nosotros sí valemos. Mucha gente, hay gente de tu entorno que te margina porque dice que tú no vales la pena, que tú no sirves para nada, que tú no vas a lograr nunca nada bueno. Hoy en día el Señor te dice todo lo contrario. Te dice: tú eres importante, tú eres valioso, tú eres lo que yo necesito para que mi iglesia se levante. Hoy el Señor está locamente enamorado de ti y de mí. Hoy es un buen día para nosotros empezar a sembrar y que ese fruto permanezca. Que ese fruto permanezca. Lo bueno que usted haga en otra persona, eso va a permanecer por mucho tiempo. Lo bueno que tú hagas en una persona, en un hermano, eso va a permanecer por mucho tiempo. Así que hoy es un buen día hoy es un buen día para usted reconocer que Dios es Dios. Que Dios te ha elegido, que tú eres importante y que tú eres necesario. Hoy es un buen día para tú reconocer que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Y que Dios te va a utilizar como un instrumento poderoso, instrumento necesario para que muchos se levanten en su nombre. ¿Te atreves? ¿Te atreves, hermano y hermana? Dios quiere de ti frutos buenos y agradables. Dios quiere de ti que tú seas un hombre, una mujer que sea un sembrador de amor, de esperanza, de ánimo, de consuelo, de la palabra de Dios. Hoy es un buen día. Así que ánimo, porque Dios cuenta contigo y conmigo. Y Dios te ha elegido, primero porque te ama y segundo porque tú tienes mucho que dar en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, un libro que el Señor inspiró en mí para ti, disponible en todas las librerías católicas y tiendas autorizadas. Ayúdame a llegar a muchos corazones con este libro que Dios ha inspirado en mí. Más allá de tus posibilidades. Mientras tanto, nosotros continuamos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Que Dios te bendiga. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes.
No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.